¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy en mi Facebook en vivo nos acompaña el ingeniero José Gutiérrez, catedrático de la Universidad Saman de Jalisco, Campus Tijuana. Y también nos acompaña, aunque está haciendo unos cuantos arreglos técnicos, no te alcanzas a ver, presidente, el ingeniero Eric Moreno, experto en tecnologías de la comunicación y de la información. Pues bien, el día de hoy estamos aquí reunidos para hablar sobre el primer debate de los candidatos a presidente municipal de Tijuana, realizado en el World Trade Center. Este debate organizado por la Canacintra, que es el organismo internacional que agrupa a los industriales de la ciudad de Tijuana, se realiza cuando apenas llevamos un solo día, una sola semana de campaña, disculpen. Entonces, para empezar a dar a conocer nuestras opiniones, primero vamos a hacer una ronda de impresiones generales, tanto de Josué, el que habla, y Eric. Así que primero le pediría a Josué que nos dé su impresión general, no en concreto. Vamos a hablar de bloque en bloque para poder desarrollar nuestras ideas, pero primero una impresión general del debate. Bueno, yo creo que este debate fue muy importante porque es un debate esperado por la ciudad de Tijuana. Yo creo que hace aproximadamente 6 años. Después de 2 presidencias municipales prácticamente que no han hecho un cambio radical en nuestra ciudad, que tanto la necesita, en muchos ámbitos que más adelante vamos a ahondar. Pero yo creo que la Canacintra se apuntó un voto a favor al tener la iniciativa de hacer este debate, y pues bueno, vamos a entrar de fondo más adelante. Bueno, en mi opinión me pareció que el formato del debate no ayudó a la confrontación de ideas. ¿Qué quiero decir con esto? La moderadora, que me parece hizo un correcto papel al ir cortando el tiempo cuando los candidatos se les vencía y lo hacía con autoridad. El formato del debate era la moderadora haciendo preguntas y posteriormente los candidatos le respondían, pero no había réplicas, no había contestaciones entre ellos. Es decir, en un debate político sobre todo, existen 3 rondas. Primero fijar una postura, luego replicar y posteriormente la contrarréplica. Pues bien, esas tres etapas no existían durante el debate, porque la moderadora únicamente les preguntaba su opinión o la respuesta de un tema, o esta serie de preguntas y respuestas rápidas, pero no había una discusión entre los candidatos, que es lo que se necesita, en mi opinión, durante este proceso, un verdadero contraste de ideas. Eso es, en general, mi primera opinión sobre el debate. Eric. Sí, bien, como comentaron mis compañeros, me pareció similar la percepción que tuve del debate. Se me hicieron un poco flojas las posturas de varios de los candidatos. Hace falta realmente ese contraste de proyectos, ese contraste de ideas, porque, seamos honestos, a un debate no vas a hablar nada más bonito, ¿no? A un debate vas a resaltar los errores del contrincante y a resaltar tus proyectos y tus propuestas. Entonces, en general, pienso que realmente faltó más que fuera un debate como tal y no solo una presentación de ideas. Bueno, con esta opinión, nos pregunta Miguel Ian, vamos a ir contestando de bloque en bloque, pero Miguel Ian pregunta, ¿qué le pasó al candidato del PRD? Miren, una respuesta de 15 segundos. El PRD tiene candidatos registrados, sin embargo, por conflictos internos de ese partido, el IEE aún no le ha dado el registro a sus candidatos. Es decir, como están impugnados los candidatos por los mismos PRDistas, entonces mientras resuelven su diferendo, el PRD no va a tener candidatos al menos a las alcaldías. Es posible, como la justicia electoral es muy lenta, que en una semana, que en 2 semanas ya haya candidatos en los municipios alcaldes. Por lo pronto no van a estar participando porque el IEE y el Tribunal Electoral aún no les autoriza su registro. Vamos a pasar con el asunto de intro. La introducción es la parte en la cual un candidato se presenta. Se presenta a sí mismo, presenta la plataforma política que lo apoya, el partido o la coalición, o el ser independiente, y también presenta una generalidad de todas sus propuestas. En realidad, la introducción sirve únicamente para dar a conocer tu idea central, tu candidatura, de qué se trata. Por ejemplo, Bernie Sanders, cuando opina, él dice, mi candidatura se trata de combatir la desigualdad en Estados Unidos. Es decir, la introducción de eso se trata. Entonces, avanzamos. Josué, tu impresión sobre la ronda de introducción. Bueno, la introducción, cabe destacar que en primer lugar se lo dieron a base a este sorteo al candidato del partido Morena, un partido nuevo que en las pasadas elecciones federales tuvo su primera
participación a nivel federal en las diputaciones federales, pero hoy aquí en el estado de Baja California es la primera vez que participa. El candidato Ismael Burgueño me parece que dio una postura firme de ciudadano, nacido aquí en la ciudad de Tijuana. Yo creo que eso le va a permitir identificarse muy bien con la gente. Y en general, bueno, yo creo que estuvieron muy suaves, ¿no? Como lo comentas al principio, las participaciones iniciales fueron realmente muy suaves. Bueno, Eric, la introducción. La introducción de los candidatos. Sí. Igual, no hubo mucha contundencia al respecto. Pienso que les hizo falta, lo dije al principio, les hizo falta esa fuerza de contrastar en el debate en sí. No es mucho que se pueda ahondar al respecto. Bueno, sobre impresión, creo que el que lo hizo mejor y el que inició más seguro me pareció fue René Mendívil. Creo que su introducción fue la más clara, creo que fue el que mejor se presentó y habló de sí mismo, y también el más natural. Creo que la primera ronda de introducción, el que mejor destacó fue René Mendívil. El siguiente tema, compañero. Sí, pregunta Kenji Murakami, dice, buen análisis, pero qué feo eres, Pablo. Gracias, Kenji. Siempre tan prudente y oportuno tus comentarios. Nick de Brown pregunta, ¿qué tomas? Una soda, un refresco de cola. Un agua negra del capitalismo. Aguas negras del imperialismo yankee, mejor conocidos como Pepsi. Listo, no hay más. Y dice, el candidato a diputado local del distrito 13 por el PT, no tienes propuestas claras. Así es, candidato. De hecho, no tengo ninguna propuesta porque no soy el candidato y le deseo mucho éxito en su campaña en el distrito 13. Sé que si obtiene triunfo sabrá defender los intereses del pueblo de Tijuana. Bueno, en el tema, ¿cuál fue el segundo? ¿El segundo bloque? Bueno, vamos a hablar de los bloques, pero sí, no necesariamente en orden de aparición, ¿no? Muy bien. Primeramente, hablaron de un tema de seguridad. Y yo creo que, bueno, en lo personal yo estaba muy ansioso por escuchar qué era lo que decía el candidato por el partido Encuentro Social, el PES. Bueno, sabemos que Leizaola tiene una... Julián Leizaola Pérez, el teniente coronel. Pérez, el teniente coronel, que así fue como se presentó como candidato. Yo creo que era la expectativa, ¿no? Y yo creo que lo dejó muy en claro, que lo suyo es la seguridad, no tanto el ser un ente político trabajando en este sentido, pero yo creo que en ese aspecto él fue el que brilló más, el que tuvo una participación más contundente en el aspecto de seguridad. En ese orden de ideas, también la pregunta me pareció muy mala, eso de cómo vas a hacer notar que en 3 meses cambiaste ya la seguridad. Creo que todos debieron de haber dicho pues que la pregunta estaba mal planteada. Sin embargo, me pareció que la Catalina Casas de Movimiento Ciudadano demostró que es una abogada constitucionalista, porque la señora dijo, a ver, el artículo 115 dice claramente que las policías municipales se encargan únicamente de la seguridad preventiva. Entonces me pareció que ella tuvo un buen acierto cuando dijo ese comentario. En esa ronda me pareció que Gastón Luquen estaba muy flojo. Lo vi muy nervioso en el debate, de hecho en lo general, pero en la zona de seguridad, en el asunto de seguridad. Estuvo leyendo bastante. Pero aún así el asunto de seguridad dio un enfoque diferente, porque dijo que su estrategia iba a ser una estrategia de paz, lo cual no se menciona mucho, es un enfoque diferente con el cual se puede ver el tema de la seguridad, pero sí se veía bastante blando en ese aspecto. Eric, ingeniero. Sí, en la cuestión de seguridad, sí. Bien, me gustó mucho la respuesta de algunos de los candidatos, como la licenciada, donde aclaran, es imposible acabar con la inseguridad en una ciudad en 3 meses. Sí, se necesita un plan integral, que fueron temas que tocó el doctor Burgueño, por ejemplo. Así es. Sobre no hay que atacar la violencia con más violencia, porque eso no resuelve en sí el problema. Hay que atacar la raíz del problema, el por qué los jóvenes voltean a ver la violencia como una opción de vida. Sí, hace falta programas sociales, hace falta programas de desarrollo, hace falta impulsar realmente el desarrollo de las nuevas generaciones en nuestra ciudad para combatir de manera eficiente a la inseguridad. ¿Sí? Eso, claro, con una buena coordinación de los grupos de seguridad pública, pues va a resultar en una disminución de los índices delictivos y un crecimiento económico y de desarrollo para Tijuana. Entonces creo que los más acertados en ese aspecto fueron Burgueño, la licenciada, y Julián Leizaola. Bueno, en el tema de economía, sobre la inversión, sobre cómo promover
que empresas vengan a México, cómo recuperar la inversión, cómo incrementar el nivel de empleo. La moderadora dijo que en esos temas Tijuana era punta de lanza, ocupaba los primeros lugares, actualmente se ha retrasado, ha venido para menos la economía de Tijuana, pero yo creo que se notó que ya fue alcalde en esta pregunta Osuna Jaime. Creo que Osuna Jaime, en el modelo en que manejó, sobre todo pues, sus programas de gobierno, cómo citó el ser, su programa Manos a la Obra, que fue un programa recomendado por el Banco Mundial, lo cual es cierto, el Banco Mundial sí recomendó ese programa a nivel mundial, lo recomendó para que otros ayuntamientos, otros gobiernos municipales lo tomaran de ejemplo. Se notó la experiencia en el tema de economía de Osuna Jaime, creo que fue en el mejor momento, y eso se une, y lo vamos a unir en un solo bloque, con el tema de gasto corriente, porque van muy vinculados de un argumento que tocaron en un tema y va con el otro. Y Osuna Jaime, cuando menciona, bueno, también Catalina Casa sobre el endeudamiento de la ciudad, creo que fue el que habló más del tema, creo que fue el que más abocó sobre todo en gasto corriente, y también me pareció muy importante una puntualización que hizo. Osuna Jaime mencionó que el gasto corriente no solamente es presupuesto a las nóminas, sino también servicios públicos que se dan de manera regular. Entonces me pareció que hizo una buena problematización. Sin embargo, pues el problema de Osuna es que es muy parco y es difícil que comunica ideas, pero no comunica sensaciones. Sí, definitivamente yo creo que en general los candidatos se perdían con las preguntas. Se les preguntaba una cosa, desvariaban un poco y respondían otra cosa, no se iban por la tangente. En el caso de Gastón Luque, por ejemplo, él era muy hábil porque traía ya por escrito qué era lo que iba a responder. Ahora, en el caso cuando le preguntan a Lizaola qué va a pasar con el desarrollo económico de la ciudad, pues él como que se fue más como por la parte turística y eso, que yo creo que es un buen punto, pero no era la parte central de nuestra ciudad. Hay que recordar el punto geoestratégico que tiene Tijuana. Es una frontera, tiene salida al Pacífico, tiene de su vecino al estado más poderoso, que es muchísimo más poderoso que muchos países del mundo. California, estamos hablando de California. Y yo creo que eso pues nos da una ventaja competitiva a nivel nacional e internacional, ¿no? En el globo. Entonces yo creo que también ahí cuando estaban planteando el hecho Osuna Jaime, me extrañó porque, digo, él conoce la función pública, él estuvo en la función pública y empezó a hablar de aspectos federales, como de ferrocarriles, de puertos. Entonces yo creo que se la tendría que pasar los 3 años gestionando con el nivel federal, el hacer, por ejemplo, el gestionar este tipo de estrategias, pero pues sabemos que no lo va a lograr. Digo, 3 años no es suficiente. Se tiene que abocar más al aspecto local. Ahora, otro candidato por ahí, no recuerdo quién fue, el que mencionó acerca de la metrópoli, que es algo muy interesante. El Patas. El Patas de los mencionó. Pocos buenos momentos del Patas, poquísimos. Sí, muy poco. Sí, la verdad. Yo la verdad no puedo poner atención. El tinte en su cabello y su bigote me distrajo demasiado. Y su look travoltiano. No, pero no tiene el pelo pintado. El bigote Sí, nada sí, más. claro. ¿Sí? Sí, Claro, claro, sí, claro por favor, que ese sí. negro es falsísimo. Bueno, Sí. por ahí escuché una anécdota que Sí, le dijeron sí, momia ahí sí, en una entrevista. Bueno, no Mira, sé. si miente con su imagen, quién sabe qué más nos va a mentir. Bueno, sí. Prosigue. Sí. Bueno, en ese sentido yo creo que cerraría mi intervención nada más. Hasta ahí. Eric, tu intervención, economía, gasto corriente. Sí, creo que uno de los pocos que realmente tocó el tema importante del gasto corriente, en el caso fue Burgueño, del Movimiento de Regeneración Nacional, porque habló del combate a la corrupción, de la necesidad de disminuir los sueldos, de la necesidad de combatir el cómo se pierden esas cantidades de dinero tan grandes y se van a bolsas de quién sabe quién, ¿sí? Es un punto importante porque el dinero existe, el presupuesto existe, pero se malutiliza. Entonces, una forma de reactivar la economía mexicana, de reactivar la economía tijuanense, pues es combatiendo la corrupción del gobierno tijuanense, para que ese dinero se pueda utilizar de esa manera. Sí, definitivamente. Y creo que Mendívil perdió fuerza en esos dos temas. Mendívil había hecho una buena introducción. Bueno, Mendívil en realidad nunca tuvo un momento en el cual pudiéramos decir que la haya regado.
pero había momentos en los cuales no comunicaba nada. No, Que No, no fue daba muy cuenta. parco, fue muy Fue muy parco, parco, muy, sí. muy. Sí. Iba con miedo. Muy conservador estuvo en sus intervenciones. Es que también su posición es complicada, no puede criticar mucho lo que el Al gobierno ha gobierno. hecho porque Exacto. es su partido. Exacto. Entonces es difícil su O posición. sea, va en calidad de tener que defender al actual gobierno, pero Así también es, se tiene que así diferenciar. Así es, exactamente. Oigan, ¿cómo vieron lo que dijo Patas ahorita antes de pasar a otro bloque sobre el tema de la ruta troncal? Es bueno. Horrible, me asusta que un candidato a la presidencia municipal del partido que sea defienda a las mafias transportistas. Hace falta esa voluntad política de correrlas. Pero, algo importante, dice mi primo Eulogio Rivas que le recordemos a la gente que chingue su madre en América. Muy bien, prosigue. Gracias. ¿A ver qué? Preguntan que esa foto, ¿qué? ¿Cómo que qué? Pablo Luciguía, de toda la nación. Andrés Manuel. Oigan, entonces, el Pato diciendo que estaba a favor de la ruta troncal, pero no a favor de A favor de los derechos de los taxistas, de los trabajadores. Oigan, el PAN hablando de trabajadores, el PAN desprecia a los trabajadores, los odia, los aborrece. Desde el nivel federal, Sí, estatal y de sí, todo. el PAN nació para que a los trabajadores les vaya mal, es su propósito en la vida, o sea, es la derecha recalcitrante y fanática, o sea, que ¿cómo le creen? Quien sí me incomodó mucho fue el candidato independiente, Gastón. Luque Garza. Gastón, ajá. Porque leyó demasiado sus argumentos, traía buenos datos, pero al momento en el que le hablaba al público y quería exponer parte de esos datos, se perdía por completo su idea, se equivocaba, trastabillaba bastante y se escuchaba muy inseguro, mal. Aprovechó más su calidad de ciudadano independiente, Julián Leizaola, que el propio candidato independiente. Sí, Así es. en eso destacó Gastón, coincido con Eric. Luquen fue el único que generaba discusión a partir de datos. Llevaba cifras acerca de la inseguridad, del gasto corriente. Se notó que se estudió los temas. Lamentablemente, empezaba cualquier tema, Gastón Luquen empezaba bien, hacía un buen planteamiento, pero posteriormente se perdía, y se perdía en el mensaje. A ver, bueno, otro de los puntos muy importantes, y yo creo que en todos los niveles del país, yo creo que es una asignatura pendiente, la cuestión de la transparencia. A ver. Entonces, ahí, por ejemplo, se les preguntó acerca de transparencia, y yo creo que la postura que estuvo más bien planteada fue precisamente la del doctor Ismael Burgueño. Así es, en este bloque sí, creo que sí. Sí, yo creo que su postura fue clara, su postura fue de propuesta, y algo que me llamó mucho la atención, que ya lo hemos visto en otras partes, por ejemplo, en el gobierno de la Ciudad de México, que ahora se llama el Distrito Federal, cuando estuvo el licenciado que vemos aquí atrás, licenciado Andrés Manuel López Obrador, él se paraba a las 6 de la mañana, aquí atrás, se paraba a las 6 de la mañana y daba una rueda de prensa. Entonces, viene Ismael, retoma la propuesta, y yo creo que es algo muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente, por ejemplo, hay muchos tijuanenses que no saben ni quién es su presidente municipal. Sí. ¿Quién es? Mira, yo ahorita acabo de regresar del DF, llegué apenas ayer, una semana, y en el vuelo en el que venía el alcalde Jorge Cesarán y el secretario de Desarrollo Económico Javier Peniche. Seguro venía esa compañera. No, bueno, fuera. No, nadie los saludó. Nadie les hizo un comentario, nadie se les acercó, ni durante el viaje, ni una vez que estuvimos en el aeropuerto esperando las maletas. Es interesante que nadie le marcó. Entonces, a mí me parece bastante interesante que nadie le pidió una opinión, que nadie le preguntó nada. Nadie se le quiso acercar. Yo creo que la proyección nacional que ha tenido fue cuando le hacen le avientan un periodicazo por ahí en Sin Embargo acerca de los permisos que dio los casinos, ¿no? Y de la luminaria. Yo creo que ha sido su momento, sus 5 minutos de fama, ¿no? A nivel nacional. Pero qué pena que no haya podido trascender con una propuesta de desarrollo para la ciudad. Entonces, yo creo que ahí una palomita para el candidato del partido Morena, Oye, el doctor Ismael Burgueño. El burgueño creo que fue impresionante cuando dijo: malditos los que con sus palabras defienden a Tijuana, pero que en los hechos la traicionan. Ese cierre fue el mejor cierre, se llevó el debate por completo. Esa forma de tocar uno a uno las debilidades de todos sus oponentes, de demostrar la fuerza de Morena y el argumento que tiene su partido. Yo no me lo esperaba. No, la verdad, mis respetos para el doctor Burgueño. Eso dejó callado a cualquiera. Le recordó que no hay una credibilidad a sus proyectos porque representan lo mismo y no son dichos nada más por decir.
Creo que a Tijuana lo ha gobernado durante toda su historia dos partidos que han demostrado no funcionar adecuadamente y tristemente de este debate 4 de los integrantes vienen del PAN y otro viene del PRI, entonces hace falta una visión nueva de proyecto. Oye, pero a ver, Gastelum, el candidato del PAN. Osuna Jaime, PAN. 30 y tantos años del PAN. Luquen, filopanista. Nunca se afilió, pero bueno, él dice que fue panista en los hechos, ¿no? Así es. Catalina Casas también fue panista. Entonces ya van 4. Bueno, y Leizaola, que siempre ha trabajado, al menos en Baja California, en temas de seguridad pública, pero en gobiernos del PAN. A ver, ahora, yo quiero retomar lo que comentaba Eric acerca del cierre del doctor Burgueño. Porque él habla muy claro, habla como ciudadano, pero habla con una visión de servicio. Él dice, no es justo que sigan engañando a la gente, pero en los hechos hacen otra cosa. Entonces hace también una mención de que se trata de voluntad. Y yo creo que es lo que le falta a los gobernantes, una voluntad política para poder hacer realmente transformaciones en beneficio de la gente, ¿no? Creo que lo fue más su mejor importante. intervención. Creo Sí. que fue el mejor momento de Burgueño en todo el debate, la conclusión. Dice un tal Eric Gene que el PAN rifa. Ahí García Díselo fue- a las estadísticas de deuda pública de los municipios de Baja California y del Estado. Bueno, eso es culpa no solo del PAN, también del PRI. Ahora, por ejemplo, yo creo que uno de los grandes problemas que tiene la ciudad es la pavimentación, y no lo mencionaron mucho. Y No, yo es que creo tampoco se preguntó el tema. No, bueno, no se mencionó, O sea, no se preguntó, fueron muy generales, pero por inversor ejemplo, metieron transporte, pero por ejemplo metieron Gastón todo. Luquen sí lo mencionó Sí. en su cierre, y yo creo que estuvo muy buen acertado su comentario acerca Sí, de la el pavimentación. cierre de Luque también fue bueno. Fue muy bueno, digo, lo trae escrito, Creo ¿no? que Trae fue su escrito. creo que el cierre fue el único buen momento de Luquen en todo el debate, ¿eh? Sí, Sí, De sí, todos los se bloques. esperó. sí, pero porque lo traía preparado. Sí, lo estaba leyendo. A ver, ¿cuándo? Le valió realmente lo que sus contrincantes dijeron. Él había preparado su cierre y fue lo que leyó. Cuando tú ves un debate, pues quieres ver un poco de sangre, ¿no? Claro. Por ejemplo, O y yo contraste creo... de ideas, sano contraste. Sí, sano Sobre sano. todo si Leizaola está en el debate, quieres ver sangre. Ah, bueno. No, Leizaola en el Salvo tema por de eso. seguridad diciendo, soy experto en detener ladrones. Lo dices, Así lo que Eso dices- fue cuídense, bueno, eso no, fue bueno. cuídense porque voy por ustedes. Nadie quiere caer en mis manos. O sea, prácticamente admitió pues, que nos va a torturar a todos. De hecho, Hubo hubo un punto importante que lo que hablamos hace rato Ninguna del crítica. cierre de Leizaola, cuando él dice que no le gusta contender en política porque no le gusta que le digan que es político, ¿no? Que se No, ofende es- cuando se le ofende dicen porque político. es Se el sentir desvincula. de muchos de los ciudadanos, pero toma un punto muy importante, hay que participar. Y creo que el alma del proyecto independiente es ese, sumar a la ciudadanía a participar en la política y a hacerse de los temas políticos para toma de decisiones. Entonces creo que ese tema le correspondía al candidato independiente, Sí. pero quien lo bajó y lo utilizó a su favor fue Julián Leizaola, y es un buen punto. Dijo, a mí no me gusta, pero es algo que se tiene que hacer. Exacto. Entonces yo creo que, digo, a los que participan en política, a los que participamos en política, pues hay muchas cosas que no nos gustan, pero que se tienen que hacer. Alguien la tiene que hacer, ¿no? Alguien tiene que hacer el trabajo sucio, como dicen por ahí. Entonces, en el aspecto general, bueno, el Canacintra, lo mencioné al inicio, yo creo que fue muy buen punto. La conductora lo mencionaste al inicio, creo que sí, se miraba su autoridad. También tuvo algunos trastabilleos ahí en general. Pero el formato, como le mencionaste al principio, no, estuvo muy flojo, ¿no? Así como que, ¿usted qué opina, candidato? Ah, pues yo opino tal cosa. Y así se acabó. fueron, ¿no? Y se Ajá, acabó. y se acabó. No había contraste, no había debate. Bueno, también duró 5 horas, ¿no? Digo, si hubiera sido en ese formato. Pero como dice Eric, creo que tiene razón. Creo que la bandera de independiente... A ver, cada candidato en un debate tiene que dar a conocer su bandera, tiene que dar a conocer su candidatura, de qué se trata, qué es lo que lo diferencia. En ese sentido, Luquen tenía que diferenciarse de los partidos políticos y no lo logró hacer. No logró hacer que su mensaje fuera yo el independiente contra los partidos. ¿Quién sí logró hacerlo? Julián Leizaola. Julián Leizaola, es decir, yo no soy político, y es cierto, él es militar. Entonces la gente quiere algo distinto a los políticos, a los partidos tradicionales, el electorado es lo que está pidiendo, y Leizaola era quien lograba dar a conocer esa imagen y lograba identificarse con la gente, porque dijo, a mí no me gusta la política, pero tengo que participar porque estos políticos no han hecho nada por la ciudad. Entonces un discurso muy fuerte y le roba la bandera independiente. En cambio, el municipalista no tenía alguna bandera más que hacer buenos o malos chistes, el candidato, y También Los los enormes enormes, por pins. cierto. sí, que ¿por qué trae esos botones? Pegados. Pues y, como general, ¿no? Así como... y el candidato de Morena sí fue con la bandera. Yo pensé que iba a estar, que iba a golpear más, que iba a ser un poco
más denunciante. Bueno, fue el único que golpeó 2 veces, por ejemplo. El único. Y Leizaola me pareció que una vez fue la única que golpeó en lo del tema de transparencia, cuando habló de su 3 de 3. Y ahí fue uno de los pocos momentos donde el Patas contestó. Cuando le digo, bueno, yo también lo presenté en Coparmex y no lo ando diciendo. Sí. Porque al parecer son las únicas banderas con las que está discutiendo Luke en esta campaña electoral. Pero pues creo que ya comentamos todo. Hay unas preguntas. Me llevo la América, ¿Qué será de Nueva Zelanda? Pinche Ferret. No, ¿qué hora será en Nueva Zelanda? Gol del América, en la opinión de valió madre, metió gol del América. Carlos Valencia, ¿y quién va a ganar? Mira, es muy temprano, profesor Valencia, para andar contestando ese tipo de cosas. Y Daniel Hinojosa, ¿cómo está eso de que simpatizantes del PAN le estaban bloqueando la entrada a René Mendívil para que acudiera al debate? No sé si le bloquearon la entrada, la verdad no estoy informado, no sé si ustedes. Lo que sí es que las porras se confrontaron, las porras del PRI y del PAN, no nos extraña, son partidos porriles, se fueron a golpear. Que lo más probable es que realmente sean conflictos de sus barrios, porque ellos han trabajado en una campaña en uno y en otro partido, sin importar. Ah, sí, no, tampoco. O sea, no son militantes, que sí. No, son personas de colonias populares que les pagan y que esos dos partidos que han mal gobernado nuestro estado trafican con la pobreza de la gente. Bueno, creo que ya tenemos contestado todo lo que teníamos que contestar. Pero ¿quién va a ganar? Preguntan, ¿quién va a ganar? Bueno, ¿quién va a ganar? Yo creo que esa pregunta está, faltan 40 y tantos días de campaña, sí, ¿no? Sí. Yo creo que la pregunta sería aquí, ¿quién fue el que tuvo mejor desempeño a pesar del formato del debate? Y bueno, sin temor a equivocarme, yo creo que el doctor Burgueño, sin duda. Creo que los dos mejores, creo que el que más comunicó sentimiento fue el doctor Burgueño, el candidato de Morena, el doctor en política educativa, y el que habló más en concreto de los temas con mayor conocimiento fue el arquitecto Osuna Jaime del PVC. Creo que el peor de todos fue el Patas, Gastelo. No se recuerda una intervención en realidad. Creo que sus opiniones, habló de muchos lugares comunes de hacer las cosas bien, echarle ganas. Una ciudad no se arregla echándole ganas, mi estimado licenciado Patas. Por favor, deje de faltar el respeto a la gente con una participación así, y por favor deje de utilizar el sepan todos, porque pues, en realidad no todos vamos a saber lo que está diciendo. Vamos a hacer cabalidad. A mí ¿Qué es cabalidad? ¿Qué es cabalidad? Vamos a hacer cabalidad. No sé. Eso dijo el Patas. Yo creo que cabalgata, a lo mejor quiso decir cabalgata. A mí me de sorprendió mucho campaña, algo así. el desempeño de Mendívil. O sea, Sí. él viene de coordinar una bancada en el Congreso del Estado, de una participación activa en el Congreso del Estado. Tuvo buena participación en el tema de transparencia cuando él dijo yo fui inicialista de la Pero se iniciativa. me hizo muy parco, Sí. muy parco. Iba Muy a los lugares comunes, sin querer contrastar y con miedo realmente a señalar las faltas que hay en la ciudad. Que hay que reconocer, pero porque es el candidato del partido del gobierno no las va a mencionar. No, pero Es puede un decir problema. vamos a mejorar, ¿no? O sea, Él tampoco decía eso. no. Y algo que me gusta mucho de Osuna Jaime, por ejemplo, es que su bandera es su administración pasada. Ah, ¿Sí? Osuna Jaime es un candidato muy arraigado en la población originaria de Tijuana. Y mucha de esa población lo sigue y lo apoya y le va a dar posiblemente su voto en esta elección. Entonces él está haciendo énfasis en ese desempeño en su administración. Fíjate que, fíjate que en ese punto a mí me parece que Osuna Jaime se vio un poco anacrónico, inclusive, como que él está atrapado ya en el pasado y lo que hizo, Mucha lo que gente fue puede y todo. pensar eso. Sí, yo lo escuché anacrónico. Es que lo dijo. Atrapado. Es que el argumento de Osuna Jaime es lo hicimos bien, ahora lo haremos mejor. Y creo que le faltó hacer más hincapié en esa idea. Es decir, explicar por qué lo hará mejor. O sea, lo dice que lo hizo bien, pero por qué ahora lo va a hacer mejor. Y creo que faltó más desarrollar. Ahora, de los que hicieron gala, de que conocen realmente la función pública, del cargo que están tratando de obtener con el voto popular, yo creo que fue Osuna Jaime sin duda. Ya fue alcalde. Ya fue alcalde, precisamente. Y yo creo que Catalina también, muy teórica tal vez. Muy pero, rígida, sí, muy seria, demasiado. Sí, cero emoción. Yo creo que esto también es muy importante, ¿no? Para el electorado. Pero yo creo que ella también dio gala de conocer la función pública y nada más. Bueno, Leizaola de la De ella cabe mencionar un comentario muy fuerte a mi ver por el despacho en el que se encontraba, ¿no? Cuando habla, que dice que no es, las grandes empresas no son la solución. Frente a la Cámara Nacional de Organizaciones de Transformación. Frente a los industriales. Frente a los industriales,
en su debate, en su evento, en su espacio, va y les dice, ustedes no son la solución. Bravo, hay más bravo, soluciones. bravo. ¿No? Y creo que eso ha faltado en los gobiernos de Baja California. No hay duda que la sociedad se debe complementar con todos los estratos, pero le hemos dado demasiado poder a los industriales. A los poderes fácticos. Y eso ha representado en que hay empleo, pero mal pagado. Y eso que representa aumento en la delincuencia, ¿no? Porque no les alcanza realmente al trabajador mexicano de maquiladora que esas cámaras representan. Entonces creo que fue atinado su comentario y muy arriesgado a la vez por el espacio en el que estaba. Sí, fue la única que se animó a decir que las cámaras en realidad son parlamentos de la clase dominante y donde los poderes fácticos se congregan y defienden y protegen y promueven sus intereses. Y me pareció, coincido contigo, positivo que la candidata del Movimiento Ciudadano les dijera en su debate y en su cara, pues que en realidad una ciudad no se puede construir solamente con los industriales, sino que también debe sumarse al pueblo y los trabajadores. Ahora, el mejor approach, el mejor acercamiento que tuvieron con pedir concretamente el voto, yo creo que se lo llevó el del municipalista. No, es en serio. El municipalista dijo a los obreros, a los trabajadores, o sea, fue muy concreto, ¿no? Fue, ¿sabes qué? Yo te tomo en cuenta. Yo represento a estos. Yo me doy cuenta que existes y te pido el voto, ¿no? Entonces los demás fueron muy genéricos. Digo, la ciudad de Tijuana es una ciudad plural, como yo creo que como todas las ciudades de México. Cosmopolita, compleja. Sí, muy compleja por miles de temas, ¿no? Pero yo creo que ahí sí estuvo muy acertado, ¿no? Es decir, los trabajadores, de hecho mencionó también los autos chocolates por ahí, digo que es un tema. Es un tema. Sí, definitivamente. Entonces, esa parte yo lo doy, y un tema muy sentido por cierta parte de Tijuana. Sí. Pues bueno, concluimos entonces. Sí, ¿qué te deja, Josué, el debate? Bueno, yo creo que fue una buena introducción para lo que viene. Yo creo que aquí los candidatos se van a sentir un poco más seguros de aquí en adelante. El debate, pues, me dejó, realmente, me dejó con las expectativas no cubiertas, ¿no? Totalmente. Yo creo que se necesitó un poco más de contraste de ideas, se necesitó más propuestas, porque decían, para que Tijuana sea mejor y para mejorar y esto y lo otro, pero no decían realmente ni cómo lo iban a hacer ni la propuesta concreta. Y en ese punto el doctor Ismael Burgueño lo mencionó, dijo, yo propongo y me comprometo en este momento tal, y cómo lo vamos a hacer así, algo que le faltó a los demás candidatos. Yo opino que para el próximo debate hay que quitar la parte de preguntas y respuestas rápidas, es decir, preguntarle a Julián Leizaola, decirle abatir y que él te responda delincuencia, te demuestra realmente cómo es nuestra estrategia. Simplemente agarrarnos a balazos con los delincuentes, como dijo el politólogo José de Arcos en Facebook. Espero un mejor formato en lo que sigue, pero creo que queda claro que el Patas es el candidato que no tiene una narrativa a divulgar y que el candidato del PRI tampoco logra emocionar. Creo que estamos ante una elección que clarifica la crisis por la que atraviesa el bipartidismo en Baja California. La pregunta es si el pueblo les va a castigar por cómo han gobernado el próximo junio en las elecciones. Gracias por habernos visto, Eric. Sí, pues yo me quedo con el cierre del doctor Burgueño. Para mí fue lo mejor del debate. ¡Felicidades, Ismael! De las primeras veces que vi confrontación, esa forma tan magistral de, sin mencionarlos, sus oponentes, señalar sus errores, señalar los errores de los proyectos que ellos representan. Y en definitiva concuerdo contigo, Pablo, el bipartidismo va de caída en Baja California y eso es bueno, eso es muy productivo para nuestro estado y sobre todo para nuestra ciudad. Hace falta que nuevos proyectos la gobiernen y que nos conduzcan por un camino distinto. Hace falta que dejemos atrás las malas decisiones que han tomado los gobiernos panistas y priistas y creo que este debate dejó en claro ese panorama. Hay varias opciones, todas muy buenas. No todas son muy buenas. Hay unas que me parece que son patéticas y muy malas para la ciudad. Y que no aplican aparte. Sí, no, pero no hablo del bipartidismo, esas no cuentan. Ya. También hay Es importante que analicen ustedes las diferentes propuestas que se lanzaron y la forma de comunicarlas de los candidatos. Y sin más, felicidades, Burgueño, excelente labor de cierre. Gracias a todos. Recordar nada más, el próximo debate en el Instituto Electoral va a ser el 14 de mayo. Ahí está.